DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Esta es la primera edición de DTV. Miren qué prolija que estoy. ¿Vieron? ¿Quién me hubiera visto y quién me ve? No, una cosa de locos. Un departamento de arte tenemos acá de hasta mi lado. Diseño. Arte, diseño, sí. Efectos especiales, todo hacen. No, bueno, se me rompió el lavarropas, Mauri. Mira. Esto es una información que le importa a todos los mucho tiempo. ¿Se te volcó mientras lavaba? No tuve derrame de sustancias, por suerte. No, se mancó ahí. Entonces llamé a un señor amoroso, pero no me lo pudo arreglar. Y me hacía un chuflo en mi casa, me tocó el timbre, tuve que bajar. Bueno, me quedaron como muchas partes peinadas y muchas partes no peinadas. Y mucha ropa sucia, aparte. Eso fui, la verdad es que tengo acá como un quilombo. Fui como lavando a mano. ¿A mano bien. Sí, hay que como las viejas abuelas. Sí, yo lavo también a mano. ¿Toda la ropa? No, todo no, pero hay prendas específicas que... Sí. Mejor que se arruina menos, la verdad es una fiaca tremenda, ¿no? O sea, ahí es cuando decimos que bien la tecnología en nuestras vidas. Como el monotributo Tech, hablando de tecnología también. Todavía estamos esperando, ¿no? El proyecto. ¿Qué sabemos? ¿Dónde está el monotributo Tech? Bueno, están varios proyectos. No es que yo esté facturando en dólares, pero me interesa saber. La semana pasada estuviste hablando de lo que facturabas y la verdad que si no es en dólares, convertible a dólares puede ser. O sea, así que, claro. Sería bueno. Tenemos el monotributo Tech, es uno de los proyectos que se está esperando, varios. Bueno, hay una modalidad hace varios años de incluir en Extraordinaria temas y no necesariamente proyectos. Para tratarse va a tener que estar, o sea que seguramente llegará en breve. Bueno. No es el único que estamos esperando. Por ejemplo, en Extraordinarias tenemos un proyecto de modificación del presupuesto, se supone que tiene que ver con la coparticipación de la ciudad, que tampoco llegó todavía. Tampoco ingresó el blanqueo, ¿no? Todavía también... ¿Cómo? Reforma del INDEC tampoco. Tampoco. ¿Dónde están los datos del censo? Además, voy metiendo... ¿Cómo? ¿Dónde están los datos del censo? Qué buena pregunta, Meli. Vienen con retraso, ¿no? Porque hace poco salió un comunicado del INDEC informando de nuevas fechas, así que veremos. Claro. No, recién estábamos viendo unas imágenes de Cecilia Moró, estaban al aire, pero como nos la tiraste un poco por la cabeza, por eso estábamos haciendo un rulo para poder contar esta actividad, esta visita que hizo Cecilia Moró por el Congreso. Ahí está. Sí, en el día de ayer se reunió Cecilia Moró, presidenta de la Cámara de Diputados, con la vicepresidenta de Parques Nacionales, que se llama Natalia Gabriela Jauri, y también otras autoridades de Parques Nacionales. ¿Por qué, Meli? Porque en Extraordinarias se incluyó un proyecto para crear el Parque Nacional y Reserva Laguna El Palmar, que queda en Chaco. Mira, ¿vos sabías que había humedales en Chaco? Yo desconocía. ¿Cómo que no? La zona de más humedales. Chaco, Corrientes está al lado. Y de hecho mañana se va a tratar en la Comisión de Recursos Naturales ese mañana proyecto. Se reúne... Formosa es la que más humedales tienes. Mañana se reúne la Comisión de Recursos Naturales para tratar a las 14 horas para tratar este proyecto para crear este parque nacional y con la expectativa, por lo menos mide de Caro, de ver qué hace Juntos por el Cambio, si va o no, porque dijo que no iba a participar en ninguna comisión mientras exista el debate de juicio político, y la verdad que seguramente muchos diputados de Juntos por el Cambio quieren este parque nacional y hacen falta los votos, ¿no? Para que sea dictaminado. Exacto, hay que ver si el oficialismo llega con número propio a juntar el quórum en esa comisión o si depende de otros bloques de la oposición. Estaba mirando ayer fotos, es bellísimo el lugar donde se va a crear el Parque Nacional Palmar. Son más de 3.000 hectáreas de humedales y hay especies como el puma y el aguaraguazú. No sé si lo conocen, es como un... Sí, se parece a un zorrito. Sí, que fue acá en esta cámara fue que lo nombraron como especie nacional o sea, le dieron como una entidad a la especie esta. Bueno, entonces más todavía la importancia, ¿no? Porque al ser un parque nacional se le da otro tipo de marco legal al hábitat del aguaraguazú, del puma y de otras especies. Tengamos en cuenta que este proyecto ya fue aprobado en el Senado, por lo tanto, si pasa el filtro de diputados va a ser sancionado y el parque estaría ya vigente. Todos los parques nacionales que hemos asistido alguna vez, el Parque Iguazú, el Parque de Calafate, donde está
también uno de los lugares más visitados de la Argentina. Cada uno de los parques que hemos visitado fueron creados como parque a través de leyes del Congreso que permiten entrar en el sistema de parques nacionales y tener, por ejemplo, personal nacional como los guardiaparques que habitualmente cuidan el lugar. Claro, siempre porque en realidad es una cesión de jurisdicción, ¿no? Que hace la provincia de Chaco, en este caso, a la Nación, para que pase a ser administrado, como decía Mauri, por la Nación, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora vamos a estar repasando entonces cómo viene la semana y el valor que tuvo esta actividad y esta visita, que bueno, ya tenemos a la presidenta de la Cámara de Diputados ya totalmente en actividades. Nos vamos para Salta. ¿Les parece bien? Vamos. Hola, diputado Zapata, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, señora. Feliz año. Muchas gracias por la invitación. No nos habíamos visto desde, claro, es verdad. No hemos pasado, no hemos tenido la fortuna de hablar después del nuevo año. ¿Cómo lo empezó? Pero bien, yo siempre que haya salud, yo siempre empiezo bien, porque lo demás depende de mi esfuerzo. Perfecto, perfecto. Bueno, y se viene además un comienzo de año parlamentario un poco intenso, porque se reúne ya prontito la Comisión de Juicio Político. ¿Cómo ve esta situación? Mire, yo particularmente no considero que estén dadas las causales como para promover juicio político a los miembros de la Corte. El hecho de que a través del poder político se quiera controlar el sentido de la sentencia es un debilitamiento de las instituciones republicanas. Ya en los antecedentes de la República Argentina y no muy lejanos, sí se tomó en cuenta como motivo, como causal para promover juicio político el año 2003-2005 el sentido de un fallo, el conocido fallo Smith, era el central porque había como 18 causales invocadas en ese juicio político, y era un fallo por el cual la Corte había dispuesto la devolución de su depósito en dólares a alguien que había depositado en dólares. Algo conteste con el derecho de propiedad garantizado en la Constitución Nacional. Sin embargo, en aquel momento se promovió juicio político, avanzó y fueron expulsados, se puede decir, un par de jueces de corte. Yo considero que acá se da la misma condición e insisto, no creo que el poder político controlando el sentido del fallo de la Corte o del Tribunal Supremo pueda constituirse como un elemento para cambiar el sentido de la República. Los fallos tienen que emitirse contra derecho y en la medida que no hay una contradicción clara o la comisión de un delito en ese momento, o la comisión de delitos comunes, como establece la causa de la Constitución, creo que este tipo de iniciativa no debe avanzar. Particularmente no integro la comisión de juicio político, pero tengo opinión formada al respecto. No, claro, por eso también le consultábamos. Obviamente nos imaginamos que todos los diputados ya a esta altura van teniendo, sobre todo porque se han conocido los fundamentos, que son varios, para avanzar en este sentido. ¿Y por qué cree que el gobierno sí avanza contra la Corte Suprema? Mire, yo entiendo que por ahí puede existir en parte del gobierno algún disgusto o alguna molestia por el sentido de los fallos, pero también aquellos que hacemos culto a la democracia y nos sometemos al sistema republicano, tenemos que ser contestes también con esta necesidad que tiene el pueblo de estabilidad en las instituciones. Yo no considero que el disgusto de un fallo por el poder político, por el cabeza del poder administrador, pueda constituir la razón para cambiar todo. Entonces no existe república. Sometamos todo a la voluntad de un soberano y bueno, serán solucionadas las cosas. Por suerte hay equilibrio en la Cámara de Diputados, la Cámara donde se debe aprobar con 2/3, y pienso que de ese equilibrio no surgirá y esto no avanzará. Algunos dicen que será como una instalación mediática, otros no. Yo considero y conozco diputados del oficialismo que sé que actúan de buena fe, otros evidentemente puede ser que no tanto, pero tampoco me corresponde a mí calificar o descalificar a mis pares. Yo voy ahí a defender cuáles son mis ideas. Tengo mi monobloque, integro Juntos por el Cambio y creo que la actitud y las decisiones que se están tomando desde el interbloque son las razonables y que se ajustan a mi forma de ver la República y al juzgamiento de los jueces del máximo tribunal. Claro. ¿Qué tal, diputado? Carolina Ramos lo saluda.
Bueno, usted lo dijo, pertenece al interbloque Juntos por el Cambio y la Mesa Nacional de la Alianza ha definido que ustedes van a bloquear todos los demás proyectos mientras avance el juicio político. ¿Usted comparte esta decisión? Mire, en la labor parlamentaria existen diversas herramientas. Por más que no lo hubiese dispuesto la Mesa Nacional, yo considero que los argumentos, las causales que exponen en la presentación no son válidas ni habilitan la promoción o el avance de este proceso. Pero estamos en democracia, la Constitución de la Comisión lo habilitará o no, ya veremos, pero llegado al recinto, hubiese opinado diferente la mesa de Juntos por el Cambio. Yo estoy por la negativa. Porque eso está claro. La posición en contra del juicio político está claro. Ahora, ¿qué va a pasar con los otros proyectos del temario de extraordinarias? Ahí va mi pregunta. Y bueno, tendremos que ver si se consigue quórum por parte del oficialismo. No nos olvidemos que el año pasado también se llamó extraordinaria y no prosperó ninguno de los proyectos. Lamentablemente, esta falta de gimnasia que existe en la República Argentina de buscar consenso en prácticamente un equilibrio en la composición de la Cámara de Diputados, ha derivado en la imposibilidad de sesionar. Durante el año fue más o menos normal, no hubo ninguna sesión ordinaria, fueron sesiones especiales, pero llegamos con consenso, algunos votamos en contra, otros no, pero llegamos en consenso. Y ahora la situación esta que se plantea con la promoción del juicio político enerva la posición del segundo bloque, en el interbloque de Juntos por el Cambio, evidentemente es un obstáculo grande para avanzar en otro tipo de situaciones. Entonces, mire, yo considero que tenemos que sesionar y que esta cuestión de bloquear las extraordinarias está dentro de las herramientas parlamentarias nacionales, pero a partir del 1 de marzo tenemos que sesionar. Diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda. Uno de los fallos que se menciona en el pedido de juicio político tiene que ver con el que le otorgó un aumento de la coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires. Como representante de Salta, ¿cree que la Ciudad de Buenos Aires tiene que tener una coparticipación, creo que de 2,95? Algunos colegas suyos de Frente de Todos dicen, no sé de dónde sale ese número, ¿por qué yo tengo que avalarlo? Y mañana puede ser otro si no sé de dónde sale. ¿Qué opinión tiene usted? Mire, si usted conoce la ley de coparticipación, sabe que del total de los impuestos coparticipables, donde lamentablemente diputados del interior que hoy se rajan las vestiduras por federalismo, se dieron facultades e hicieron que parte de la recaudación, por ejemplo, de impuestos a la ganancia, no sea coparticipable, que vaya al fondo del conurbano, que vaya para acá, para allá, que el déficit previsional, y así, lo que era antes un esquema muy limpio y muy transparente al momento de la sanción de esta ley en el gobierno del doctor Alfonsín, se ha formado una especie de una bolsa de gato. Es todo un lío bárbaro de desentrincar toda esta cuestión de la coparticipación. La coparticipación sobre lo que llega a coparticiparse se divide en la distribución primaria, nación y provincia. Aparte, ahí está el 1% para la ayuda del Tesoro Nacional. Las provincias tienen su porcentaje y se distribuye. Esa es la coparticipación de las provincias que obedece y que tenía que haber tenido un estudio como consecuencia de la reforma del 94, sobre todo porque la Nación, durante el gobierno de Carlos Menem, transfirió muchos de los servicios que presta la Nación a las provincias, como la educación, las escuelas pasaron a la provincia, los colegios secundarios también, y también los hospitales. Entonces, tendría que haberse aumentado la masa coparticipable entre las provincias por estos nuevos servicios. No es un invento mío, está establecido en la Constitución. La circunstancia del aumento de la transferencia que se detrae del porcentaje que le corresponde a la Nación, a la provincia, obedece a la transferencia de la policía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El quantum podremos discutir, pero el derecho está establecido en la Constitución y se transfieren servicios, se transfieren con los recursos. Hay gente que podrá opinar que es excesivo, otros que no, pero ni siquiera es un fallo sobre la cuestión de fondo, es una medida cautelar dictada por la Corte que está sujeta a la decisión final. Entonces considero que es un abuso, un avance, quizá excesiva sensibilidad ante los pronunciamientos de la Corte que llevan a que se promueva o se considere causal de remoción de los jueces de Corte este fallo. Yo no considero que afecta a las provincias porque
distribución a las provincias está claramente establecido y de qué parte se distribuye. Alguien dirá, bueno, de lo que se lleva la nación, la ciudad por la transferencia de fondos, sí reduce lo que va a la provincia. Mire, mucho más perjuicios tenemos nosotros por lo aprobado por los diputados de las provincias en la quita de la recaudación antes de destinar los fondos a la coparticipación, y también en la discrecionalidad del Estado Nacional para marcar la ayuda del Tesoro Nacional, la ayuda extraordinaria y la distribución y ejecución del plan de obras públicas. Para usted, no diputado, me corran con el federalismo cuando nosotros mismos, los legisladores de la provincia, hemos cedido federalismo en esas condiciones. Para usted, diputado, ¿para usted la ciudad de Buenos Aires es una provincia? Sí. ¿Por qué? La organización es una un ciudad autónoma. Tiene un gobierno autónomo. Pero no dice que es una provincia. De hecho, la coparticipación se hizo en el 88 y no existía la ciudad autónoma. O sea, ahora existe, incluía con la más provincia. razón. Mire, ahora existe la ciudad autónoma de Buenos Aires. Con más razón tendría que asignarle fondos por los servicios que están transferidos de la nación a la ciudad autónoma. Es un distrito que es autónomo y autárquico, maneja su recaudación tributaria, su legislación tributaria, tiene su legislatura y su poder ejecutivo. Diputado Zapata, le quiero pedir algunas apreciaciones sobre lo que se conoció, la rueda de prensa que hubo ayer entre el presidente Alberto Fernández y el presidente Lula da Silva, a donde compararon a Jair Bolsonaro con Mauricio Macri, entre otras declaraciones, y esta idea también de lanzar una moneda común. Lo quiero escuchar al respecto. Miren, para la comprensión odiosa y no meter esta disputa. Cada cual puede opinar como le parezca, el presidente tiene toda la autoridad para lo que le parezca, yo no la comparto. En cuanto a la moneda común, es una cuestión que estaba y está desde el momento de que se comunidad comercial y se de trabajo ¿sabe qué? Discúlpeme, diputado, a ver, tenemos unos problemas de conexión y sale ahí como... ¿Está volviendo? A ver. Ahí estamos. Es que sale como si estuviese dentro de una trituradora el audio. Claro, que sale todo. Sí. Ahora lo vamos a tratar Me quedé con ganas de respuesta porque es contador público el diputado, por eso, y aparte está en una zona de frontera, o sea que tiene más que elementos para responder tu pregunta, ¿no? Así que me quedé con ganas ahí, estaba ansioso. Sí. A ver si Internet quiere. Si Internet quiere, si no que lo responda, que nos mande un mensaje. Si no, que nos mande un mail. Que nos mande un mail, le decimos. Me manda un mensaje. Ahí lo escuchamos, creemos. ¿Me escuchan? Sí, escucharlo escuchamos. Bueno, con respecto a le decía que con respecto a la moneda común, desde que creó el COSUR, una de las metas es establecer, como en la Comunidad Económica Europea, una moneda común de transacciones. Ahora, para llegar al Estado y podamos compartir una moneda, tenemos que compatibilizar muchísimas cosas, empezando de la legislación sobre ingreso y salida de capitales, el tema de la transferencia de capital entre las jurisdicciones y sobre todo los Estados tienen que adoptar una disciplina tendiente al equilibrio fiscal, porque no tenemos nosotros bomba de tiempo para así los deficitarios. Yo estoy prácticamente adivinando la respuesta, no le entiendo un pepino, porque se está como ensimismando lo que usted dice por problema de conexión. Espere, vamos a hacer una cosa, tratemos de corregirlo porque justamente está bueno la mirada que usted puede tener, pero se condensan todas las palabras y hablaba un poco sobre la idea. Mientras yo estoy haciendo un raconto de la parte que le escuchamos. Sí, usted dijo que uno de los propósitos del Mercosur justamente es fundar una moneda común, pero para eso hay que poder empalmar otras cuestiones antes de hablar de una moneda en común. Tenemos legislación equivalente en materia de, por ejemplo, sociedades comerciales. Tenemos que tener legislación compatible en ingreso de capitales. Tenemos que tener estados equilibrados, o sea, que no haya déficit que actúen como una presión sobre el valor de la moneda. Es un camino largo para recorrer. Todos ustedes se acordarán con el tema de Euro Preto, pero es una meta a alcanzar y es bueno que periódicamente nos fijemos en esta situación y veamos si podemos construir convergencia. Yo no lo tacho. Usted que es contador, ¿me puede explicar a mí que soy una persona que pienso en palabras más que en números?
alguien, es decir, que no está tan familiarizado con esto, ¿para qué sirve esto, la que sea? ¿Para qué sirve, por ejemplo, como tiene la Comunidad Europea, una moneda en común? ¿Qué resuelve? Desde la teoría, después de la práctica entendemos que cada región es distinta. La moneda común facilita muchísimo las transacciones, ayuda a compatibilizar y a mantener situaciones de financiamiento y de crédito recíproco entre los países. Lleva a que las empresas se muevan con un mismo común denominador, pero a su vez también se compatibiliza la legislación fiscal. O sea, los impuestos, usted tiene que cobrar más o menos los mismos impuestos para poder llegar a tener la misma moneda. La moneda no es nada más que la expresión que se utiliza o el instrumento para llevar las transacciones, pero la moneda, el valor de la moneda, la continuidad del valor de la moneda depende necesariamente de una situación de equilibrio entre el dinero que se emite y la cantidad de bienes que hay en la economía. Entonces, si no compatibilizamos nuestro balance, la legislación empresaria, la legislación tributaria, la legislación para la movilidad de capitales y la movilidad de las personas, es muy difícil llegar al final, que sería la frutilla de la torta, la moneda común. Antes de que exista el euro, la Comunidad Económica Europea avanzó sobre todo esto. Por eso pudieron llegar y hay cierta estabilidad. Y entonces, por ejemplo, nosotros debiéramos ir primero a hacer una reforma tributaria y después revisar. Perdón. Tendríamos que compatibilizar la legislación. Sí, pero usted dijo que hay que cobrar los mismos impuestos. Usted dijo recién, perdón, Zapata. Perdón, si lo estoy pisando es por la conexión, no, y además porque quiero entender. Usted dijo que hay que, ir a cobrar los mismos impuestos de un lado y del otro de la frontera, pero para eso hay que ir a hacer una reforma, supongo yo. Se crearán nuevos impuestos y después, al revés, se eliminarán otros, o se llamarán distintos, no sé. Se llamarán distintos, los niveles de presión fiscal deberán ser similares. Ahora, diputado, tenemos que dar muchos que eso pasos. Ustedes no lo acompañan ni loco, porque ustedes no acompañan ni loco la creación de un nuevo impuesto. Ayer, diputado... La creación de nuevo, pero mire, fíjese el grado de presión fiscal que hay en Brasil y que hay en Argentina. Ayer, diputado, lo que yo entendí de todas maneras es que en primer paso no sería una moneda común, sino una moneda única para las transacciones comerciales y así evitar que los shocks externos compliquen el intercambio bilateral. En ese caso, ¿usted la cree posible? Eso ayuda a la República Argentina en su falta de divisa. Supongamos que creamos el gaucho. Entonces los bienes argentinos se cotizan en gaucho, que tendrá su equivalencia a alguna moneda dura o a una moneda de cotización, y nos intercambiamos gaucho y después cada banco central lo transforma en la moneda de curso legal. Ahora, ¿qué va a pasar con los saldos que pueden tener de deudores de la provincia, digamos, cada uno de los países o acreedores, cuando las obligaciones, por ejemplo, de la Argentina son cancelar deuda que se cancela en dólares? Ese es otro camino, pero a mí no me parece malo que se avance en la compatibilización y en esta cuestión de tratar de buscar elementos comunes con nuestro principal socio y aliado en Sudamérica, el país que en materia de producción nos ha aventajado muchísimo en Sudamérica, y en nuestro vecino. Tenemos que cultivar las buenas relaciones al margen de la política, relaciones que tengan estabilidad a lo largo del tiempo, de forma tal de que se puedan desarrollar los negocios. Muchas inversiones demandan muchos años, requieren estabilidad para crecer, establecerse y después desarrollar los lugares y la zona donde se radica. Entonces, es una forma de tratar de buscar estabilidad. Yo lo veo medio lejano, pero tampoco le voy a decir que no lo veo capaz. Es cuestión de ponerse las ganas y compatibilizar. Y nosotros tenemos unos grandes inconvenientes que son el déficit fiscal, la poca credibilidad que tenemos nosotros y que últimamente nuestra producción ha caído mucho. Entonces tendremos libre intercambio con esta moneda con el Brasil. Nos podremos nutrir de materia prima brasilera, pero no es, tendremos que tener una transformación en la industria y sustituir la materia prima que traemos de otro lado si seguimos con esta sequedad en materia de dólares. Yo creo que estas noticias son buenas, pero no solucionan prácticamente nada del problema de la República Argentina, que está concentrada en un altísimo déficit fiscal, una elevada presión impositiva, una inflación persistente y incontrolable que primero ahuyenta las inversiones, y la falta de dólares y las restricciones que existen para comerciar nos van achicando como país productor. Y lamentablemente nuestros vecinos, los que
incursionaron en la ganadería con la experiencia y el desarrollo argentino, como puede ser Paraguay y Uruguay, empiezan a desarrollarse a costa de la fuga de nuestro know-how o quizá de nuestros inversores. Creo que tenemos que dar un buen golpe de timón, enderezar esto para que la Argentina vuelva a ser, digamos, atractiva para las inversiones. Sin inversión no hay producción, si no hay producción no hay necesidad de empleo, no hay trabajo, y un país que no produce tiene una recaudación impositiva basada en lo espurio, en lo ficticio, entonces no puede sostener el bienestar que necesita la población. Tenemos que apuntar a desarrollar el país, explotar los recursos naturales, poner credibilidad, que vengan inversiones y que produzcamos, porque los argentinos como elemento humano hay muchas personas muy capacitadas en todas las ramas de actividad para desarrollar y dar un ejemplo de productividad y sapiencia al momento de ponerse a trabajar. Diputado, lo traigo de nuevo a la agenda parlamentaria. Quería preguntarle, también aprovechando su condición de contador, si está a favor del blanqueo de capitales, que todavía no ingresó el proyecto al Congreso, pero bueno, se conocieron algunos detalles de este blanqueo que impulsa Massa. Bueno, miren, el blanqueo de capitales puede ser una cuestión extraordinaria, pero como la República Argentina se ha transformado en algo recurrente, es el principal desincentivo a tributar con regularidad. Uh-huh. Si usted tiene ganancia, que tiene que pagar un 33% de su ganancia, no lo pagó, lo sacó por algún camino, lo puso en el exterior, que lo tiene en un depósito, en un paraíso fiscal, y lo viene a traer y va a pagar el 2%, dígame, ¿con qué cara el Estado le dice a los otros que pagaron el 33% que está haciendo bien las cosas? Una vez lo puede hacer, 2 veces, ya no. Nosotros en los últimos años tenemos como 4 blanqueos y prórrogas de otros. Está bien, el Estado necesita dinero, pero no puede ser que la necesidad de dinero convalidar una conducta considerada como delictiva. Tiene que tener su castigo o bien la compensación al contribuyente que tributó en tiempo, cumpliendo con su deber patriótico de aportar para el sostenimiento del Estado. No podemos crear paraísos de evasores, porque eso es lo que se crea con los blanqueos recurrentes. Mire, pero ¿y entonces? A mí se me caería la cara decirle a la gente, al empleado que le descuentan impuestos a la ganancia todos los meses y que no se puede escapar, le doy un blanqueo que se llevó $2.000 millones afuera. Y diputado, entonces, ¿qué estrategia queda? Le pregunto, entiendo esa postura perfectamente, porque además es lo que uno muchas veces escucha, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con todo digamos, el contribuyente cumplidores? Exactamente. Pero ¿qué recurso le queda a un Estado que tiene un banco central donde lo que necesita desesperadamente es el ingreso de divisas y donde la gran mayoría de las divisas se presume, o bueno, existen los instrumentos del Estado para saber que es así, pero están afuera del país? Entonces, ¿cómo se trae de vuelta eso? Primero, hay que facilitar la producción para generar divisas. Este año nos viene castigando el clima bastante, va a ser bastante complicado. Pero no hay que tomar al productor como si fuese un enemigo, un adversario dentro del sistema económico, porque es el que genera la riqueza de la cual vive el resto de la sociedad. No, en mi valoración no está en una escala inferior a aquel que se dedica a la prestación de servicios, pero esos servicios no se requerirían si no existe una persona que produce materia prima, otro que la transforma, otro que la exporta y otro que la comercializa. Los servicios atienden a un proceso productivo y de desarrollo integral. Entonces, tenemos que favorecer que haya más producción para que haya más exportación y haya más dólares. No se puede fabricar los dólares solo con la industria del conocimiento, que es cierto, los argentinos aportan muchísimo. La mayoría de los argentinos que tienen capacidad para generar recursos a través de esta rama de actividad terminan yéndose del país por la alta presión fiscal. Entonces, ¿cómo obtenemos? Creando credibilidad para que vengan inversiones, no apretando los que están adentro para que puedan trabajar y exportar. Mire, en esto especies de happy hour que hizo el Ministerio de Economía con los dólares soja, por 5 horas, por 10 horas, por tantos días, se acelera el ingreso de divisas porque el productor tiene que comercializar su cosecha y quiere defender su inversión y proteger también su renta. Entonces, si lo puede hacer por 10 días, ¿por qué no lo puede hacer permanentemente?
Entonces, esa es la cuestión. Entonces, el atraso cambiario también es otra cuestión que confiere muchísimo con la estabilidad nuestra. Claro, sí. Diputado, usted reside en la zona del litio, que es una de las energías alternativas que se está trabajando en los últimos años, y hay intenciones de ampliar el paquete con una ley de hidrógeno. ¿Qué opinión tienen al respecto de lo que son los desarrollos de estas energías alternativas? Para mí el desarrollo de la energía alternativa es algo necesario y es ineludible, porque las energías convencionales, por la quema de hidrocarburos, por ejemplo, producen un efecto muy negativo en el medio ambiente y sobre todo que se van a agotar en algún momento. Y si nosotros queremos establecer un futuro sustentable, más o menos amigable con la naturaleza, para que la naturaleza perdure a las generaciones que nos van a suceder a nosotros, tenemos que apostar a las energías alternativas. A mí me seduce muchísimo el tema del desarrollo de la energía solar, el tema del litio, la cuestión eólica. El litio, por ahí, la gente vive una especie de mito como que el litio es la batería. Mire, el litio que se extrae, que se incorpora a la batería, solo representa el 4% del valor final. Necesitamos incorporar tecnología y otro tipo de insumos. Pero si tenemos el recurso natural en este momento más demandado, aprovechémoslo, explotemos con carácter racional, protejamos el medio ambiente y desarrollemos esta actividad. No le pongamos trabas al progreso y tampoco al futuro. ¿Le parece que va a funcionar el monotributo TECH? Y mire, el monotributo por ahí es atractivo, pero cuando empieza con el tema de la inflación, cuando lo saca del rango, usted sabe que si estaríamos en una época de estabilidad monetaria, que no haya inflación es maravilloso. Pero usted entra en una categoría de monotributo y cuando llegue el momento de recalcular, está terminando el año, no salieron las nuevas escalas y se comió toda la inflación. Entonces lo que valía 10 pesos al año vale 20 al término del año y eso ya lo recategoriza automáticamente y no puede volver. Entonces la recategorización tendría que hacerse con las nuevas escalas publicadas y las escalas no siguen la inflación, entonces terminan siendo una presión que al monotributista lo lleva a evaluar qué hago. ¿Controlo o no, contrato o no contrato un contador para inscribirme en todos los impuestos? Sí. Yo le quería preguntar otra cosa más, por fuera de la agenda parlamentaria, pero quedándonos en su espacio político. ¿Qué piensa de todo lo que se generó en torno a una entrevista que dio Martín Tetaz, donde dijo que estaría dispuesto a hacer una alianza con Milei para poder sacar a Kicillof de la provincia de Buenos Aires? Y son expresiones que dan referentes políticos de Juntos por el Cambio, tienen sus motivaciones. Yo no vivo en la provincia de Buenos Aires, pero a la hora pero vive dentro del partido. Pero vive dentro de Juntos por el Cambio. Yo estoy en el interbloque, mi bloque se llama Ahora Patria, mi partido se llama Ahora Patria. Sí. Formo parte y llegué a la Cámara de Diputados en una alianza que tuvimos en el año 2021 en Juntos por el Cambio. Y bueno, gané las PASO y gané la banca. Mire, últimamente la gente se está manteniendo en una opinión más o menos constante que dice, ¿de qué nos sirve la grieta? No es una cuestión de gente que se pelea, de Huxley, McCoy, cosas así. La gente está al medio. Profundizar la grieta o ponerse en actitudes fundamentalistas en determinadas cuestiones que no hacen al interés real de la ciudadanía, creo que perjudica no solo la imagen del sector político, no. La búsqueda de alianza para armar espacios y demás tiene que estar con un elemento aglutinante. ¿Cuál es el elemento aglutinante? Normalmente la necesidad de la gente. Acá en la provincia de Salta tenemos gobiernos pero muy malos. No hay agua hace 2 meses en el norte de la provincia. Tartagal, segunda o tercera ciudad de la provincia, no tiene agua. No hay agua en la ciudad porque, bueno, hubo una seca, pero no hubo inversiones anteriores. Entonces, cuando usted tiene una sociedad que está privada de los servicios mínimos y básicos, que la obra pública no se lleva adelante, tiene un superávit de 24.000 millones, equivalente a más del 10% del presupuesto. Entonces, ¿qué hace? Uno busca puntos de consenso
para acercarse a la gente, porque cuando la emergencia es grande y todos estamos en el mismo barco y está haciendo agua, todos vamos a agarrar un balde para achicar, o sea, para que mantenga la flotabilidad. Entonces las barreras en la grieta tienden a diluirse cuando las necesidades son extremas. ¿Por qué? Porque en el corto plazo, en el plazo de un gobierno que puede durar 4 años, no se va a poder ni siquiera encaminar nuevamente el destino de la provincia de Salta. Entonces, a mí no me caen mal las alianzas transversales. Tienen que confluir a un lugar neutro para buscar y con una propuesta clara. Eso sí, con esto alguien me va a decir, pero ¿cómo propone eso? Con esto se acaban los kioscos, porque se ve funcionar a los oficialismos cuando uno mantiene separados los partidos de oposición, donde cada uno tiene su kiosco, que serán 2 diputados, 3 concejales. Si uno quiere cambiar en realidad el destino y tiene una visión común de cuál es el camino, tiene necesariamente la necesidad nos agrupa. Cuando no existe la necesidad, por supuesto, toma primacía la idea, los enfoques o los distintos caminos que tiene elegida cada fuerza política para llegar al bien común. Pero no nos engañemos. Las alianzas en búsqueda de mejorar la vida de la gente no tienen que extrañar. Pero con un personaje como Milei incluso. Mire, Juntos por el Cambio se amplió con Pichetto, ¿no es cierto? En su momento Carrió se alió a Kirchner para que no reelija a Menem, para no se lo elija Menem. Y si terminamos viendo y examinando la historia, hasta Churchill se juntó con Stalin para derrotarlo a Hitler. No quiero apuntarle quién es quién. Si siguiéramos un paralelismo. Dejémoslo ahí. Bueno, diputado, gracias por este contacto con nosotros, muy amable. El agradecido siempre seré yo. Les deseo que tengan un gran año y estaremos pronto por allá y podremos vernos personalmente. O nosotros por allá, de última. Hacemos bienvenidos sean. Un intercambio. Bueno, un saludo. Serán bienvenidos. Gracias. Hasta la próxima. El diputado Zapata, que siempre nos ofrece un paisaje de Salta, esta vez eligió su biblioteca. Sí, el paisaje que más le gusta seguramente, ¿no? Por lo menos la biblioteca. Sí, una persona muy leída. Y teniendo los cerros ahí. Pero ya los conoce tanto que por ahí tiene un libro nuevo. El tren. El tren de las nubes. El tren de las nubes. Y tantas otras cosas. Takachi, Cafayate. Bueno, no le quedó tema para lo explotamos. ¿no? Pasamos por todos los temas. Mabel, no te puedes quejar hoy. Lo explotamos porque, ¿viste? Te estamos haciendo un poco más de caso. No, por eso. ¿Estás bien o estás al borde del colapso? ¿Cómo venimos? Estás feliz, Fer, perfecto. ¿Con qué seguimos? Perfecto, un momento muy televisivo. Yo en silencio, escuchando una voz que nadie escucha más que yo. Vamos a escuchar al diputado Aldo Leiva, al que se le preguntó también por este tema del juicio político. Esto decía. Me dirán, bueno, pero no van a prosperar porque no dan los números. Eso es como no presentarse a las elecciones porque sabemos que no vamos a perder, que vamos a perder. ¿Me entienden? Sí, Las batallas, las luchas hay que darlas más allá de los números, más allá de los resultados, y hay que generar una conciencia en la sociedad para que este tipo de situaciones puedan cambiar. Y fue esa lucha. Y acá seguramente hay cuestiones que podemos comparar. Fue esa lucha la que significó que pudiésemos recuperar la democracia, porque en ese entonces, en la época de la dictadura, si no fuera por los valientes que salieron a la calle, que salieron a ofrecer su vida, cuando los otros le decían no salgas, no te metas, ¿para qué? Si sabes que el poder no vas a poder con el poder mediático, judicial, militar, y sin embargo el tiempo hizo que eso pudiera cambiar. Llevando al tema que hoy nos ocupa, yo no tengo ninguna duda que vamos a lograr en algún momento para nuestra patria una corte que esté a la altura de lo que nos merecemos los argentinos. Bueno, vamos a conocer de manos de Carito, de la mejor, ¿qué es el juicio político? ¿Cómo la mejor? Sí, la mejor. La mejor. De ninguna manera. La referente. Bueno, ¿cómo es el procedimiento del juicio político? Sí, bueno, Meli, estamos ya casi en la previa de la reunión del día jueves, ¿no? Jueves a las 11 vamos a estar viviendo el juicio político, el intento de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Y nunca está de más, porque el público se renueva y demás, recordar qué es y cómo se procede, ¿no? A un juicio político, cuál es su objetivo, qué mayorías se necesitan y demás.
El juicio político es un instituto regulado en 3 artículos de la Constitución Nacional, el 53, el 59 y el 60, cuyo fin último es la destitución. Destitución de los funcionarios de mayor rango, ¿no? del país. Vamos a ver después a quiénes se puede destituir a través del juicio político. En este caso, diputados actúa como cámara acusadora, acusa, y el Senado es el que juzga, ¿no? La cámara enjuiciadora. Vamos a ver ahora sí la siguiente placa. ¿Qué funcionarios pueden ser sometidos a juicio político? Esto está establecido en la Constitución. Presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros y, como en este caso, miembros de la Corte Suprema de Justicia. Pueden ser destituidos por 3 causales, Meli. Mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, que ese es el caso de la Corte actual, ¿no? Se los busca destituir por mal desempeño. La otra causal es delito en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, lavado de activos o malversación de fondos. Exactamente. Vos fíjate, Meli, que en uno de los proyectos de juicio político que también acusa a la Corte, que es el que presentó Pablo Carro y María Rosa Martínez, se acusa de mal desempeño y también de delito por irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial. Ahí estamos delitos también cuando se refieren a los cruces de chat que hubo entre uno de los directores de la Corte Suprema y el ministro de Justicia, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo de Alessandro. Si se logra implicar a los jueces de la Corte en esas conversaciones, habría un delito también. Exacto, lo que está en discusión, Mauri, también es, bueno, la veracidad, la prueba, ¿no? El origen de la prueba, que el origen de la prueba es una ilegalidad. También esa prueba que es una ilegalidad. Creo que por ahí va a pasar gran parte del debate, ¿no? ¿Qué grado de verosimilitud, de veracidad tienen como prueba, ¿no? Para acusar estas conversaciones que se han filtrado? El tema, por ejemplo, equiparable a un juicio laboral es el siguiente. Vos descubrís que tenés un empleado infiel. Porque, qué sé yo, filtró información que no debía haber filtrado, supongamos, ¿no? De una compañía. Ahora, si vos descubrís eso porque vos también le revisaste su correo, es una prueba que la justicia no debiera admitir. Porque vos, ¿cómo llegaste a obtener esa información? Que por ahí que tenés razón, efectivamente esa persona termina haciendo algo que no le está permitido dentro de los márgenes de la compañía, pero vos lo obtuviste también de una manera ilegítima. El tema es que en este caso los chats fueron publicados por páginas web, o podemos decir por medio de comunicación, como ocurrió en otros casos. Entonces esa publicación no es ilegítima y esa prueba te puede servir. Es complejo. Sí, pero ojo que vos fíjate que también... Vos decís, perdón Meli, usar como prueba las notas periodísticas. Las notas periodísticas. Los leaks de las webs. El link de las webs, directamente es él. Claro, pero vos fíjate que este fin de semana se conoció la pericia que se hizo sobre el teléfono del ministro del Interior del gobierno de la ciudad. Sí. Ministro de la Seguridad. Sí, del Interior dije mal, del ministro de Seguridad exactamente, donde ya los peritos informáticos, por lo menos los que le revisaron el celular, dicen, bueno, esto se obtuvo porque a usted, señor, le iba a decir una palabra informal, le robaron la línea y le hicieron una copia melliza de la tarjeta SIM y desde ese lugar pudieron acceder a todos sus chats. Digo, no cualquier persona puede tomar todos los datos personalísimos del ministro para poder acceder a la compañía celular y entonces poder pedir digamos, el acceso a la línea. Es decir, le dieron ante la compañía telefónica que estaba robado el celular, el celular. Y cuando le dice, bueno, muy bien, ministro, de Alessandro, a ver, dígame su nombre completo, dígame su DNI, dígame sus datos personales para corroborar que efectivamente es usted, y los proveyeron, porque si no le habrían podido dar los datos para poder acceder a la línea. Entonces, se llama swap algo la maniobra que hicieron. No me acuerdo, porque tenía como 3 variantes la maniobra, es muy técnico. Pero digo, es una cosa que solo un servicio puede tener. En realidad son inversiones grandes que se hacen para hacer esos hackeos y que obviamente quien la hizo tiene sus recursos. El tema es justamente que siempre hay un dilema, porque tiene que dar una explicación una autoridad, en este caso de la Corte Suprema, si efectivamente enviaba a un empleado a hablar con un ministro de la ciudad o con los legisladores para acomodar las cuestiones. O sea,
Es una zona gris. Es una zona gris. Sí. Se ha usado, delicado, son todos, sí, es delicado. Sí. Se han usado pruebas de este sentido para otras causas. Está bastante claro eso. De hecho, bueno, Marcelo Alessandro y Silvio Robles, que es el colaborador de Rosati, están convocados, forman parte de la lista de los más de 40 testigos que el Frente de Todos quiere convocar ya en la etapa de investigación, ¿no? Pero bueno, hay que ver si de Alessandro viene, yo dudo que venga, pero bueno, está al menos convocado también ¿Un testigo Robles. no está obligado a venir? No está obligado, No está tampoco los jueces de la Corte están obligados, pueden presentar un Esos son los escrito. acusados, pero los testigos no están obligados a comparecer. Yo entiendo que no. Yo entiendo que sí, por eso. Después puede que estemos... No, la interpretación que había, sobre todo en Juntos por el Cambio, es que no hay obligación de nadie. Claro, yo también entiendo que no se lo pueden. Lo que ocurre, Meli, es Vamos que a ver. siempre, como cualquier comisión parlamentaria, y más en este caso, si no venís, dejás una marca y cualquier causa judicial que se abra en ese sentido te tiene con un elemento negativo, ¿no? Es obvio que los que tienen razón son ustedes igual. No, igual. Porque Igual el reglamento siempre es motivo de diferentes interpretaciones. Seguramente va a haber discusiones reglamentarias por las cuales vamos a Porque el escuchar punto es, si no viene, voces, ¿qué le ¿no? haces? No le puede hacer nada. Esta Claro, comisión no tiene facultad para hacerle algo. tiene una- Exactamente. Claro, pero vos en una citación ordinaria... Es un juez, pero esto no es la justicia. Por eso, en una citación ordinaria, si a vos estás obligado a comparecer, o sea, vos no podés decir, yo no quiero que prestar pasa es que es un testimonio. juicio- No, No, estás pará, si obligado vos- a decir la verdad y estás obligado a comparecer en calidad de testigo de un hecho cualquiera. Si vos no querés ir en esos casos a la justicia, pagás las consecuencias de no ir. Claro, tenés una sanción. O te va a Sí. buscar la fuerza pública. O te tu va a buscar. casa. Acá la fuerza pública no actúa. Claro. Lo que pasa es que es un juicio político, no penal. Claro. Entonces exactamente. ahí es la diferencia. No son político. los mismos procedimientos que si fuera un juicio penal, ¿no? Están juzgando los diputados en Sí, este caso. sí, perdón, Caro, ¿eh? No, está perfecto. El punto para mí en estos casos, Caro, es el costo de no ir. No hay que verlo el del costo punto- político. hay que sacar la cabeza penal que tenemos a veces los periodistas cuando medimos algunos temas, sobre todo acá en el Parlamento, porque esto no es la justicia. Es el costo político y también el costo judicial futuro, porque si hay una causa judicial que investiga el tema, no te tiene participando de una de las principales fuentes de investigación que puede ser esta comisión. Ok, está bueno ese punto. Sí, a ver, el proyecto hay que ver, en definitiva, cuál va a ser el listado de convocados, pero están los gobernadores que firmaron el pedido de juicio político, hay juristas, hay representantes de organismos de derechos humanos, es bastante variado el pedido de citaciones, vamos a ver con cuáles avanzan y quiénes van y quiénes no. Bien, continuamos con el procedimiento de juicio político. ¿Cómo empieza y cómo se desarrolla, ¿no? En primer lugar, obviamente, se presenta el pedido, es un proyecto de resolución que, bueno, ya está presentado. Recordemos que en este caso van a ser 12 los expedientes que se van a poner sobre la mesa, no solamente el principal, que es el que encabeza Eduardo Valdés, sino también otros pedidos de juicio político anteriores, incluso hasta el de la coalición cívica contra Lorenzetti, y hay de esos 12 son 7 pedidos que corresponden a ciudadanos particulares. También hay uno de la senadora Di Tulio, no sé si lo vieron, contra Rosati puntualmente, así que hay varios expedientes que se van a analizar. El punto 1 es clave, Meli, Caro, para mí, porque esto ¿qué significa? Acá va a haber un dictamen que seguramente no va a pasar el filtro de el recinto, pero ese dictamen tiene vigencia. Tengo, por lo que dice ahí, que estuve leyendo también, tiene vigencia de 3 años. Sí. O sea, esto es que las carpetitas que queden armadas con las pruebas para la acusación de los jueces van a seguir vigentes si hay un nuevo gobierno. Sí, pero vos no podés, digamos, juzgar a una persona 2 veces por lo mismo. No, si no, no sería juzgada porque si no pasa esta Cámara, recién El sería tema acusada. es que no sea Y rechazado aparte en el sacate la recinto, cabeza ¿no? penal. Porque esto no es la tenés justicia. razón. Porque ahí hay un tema que... Tenés razón. Una cosa es si crea el dictamen y tiene vigencia por 3 años. ¿Qué pasa En lugar de 2. Y en lo que ocurre No, hoy claro, que- pero ¿qué pasa si va al recinto y es rechazado? No puede tratarse por 1 año. No, pero justamente, ¿qué es lo que ocurre con los dictámenes cuando cambia la conformación de las cámaras? Se caen. En este caso no. Claro. Está bien, tiene una vigencia que es independiente de la conformación de la Cámara. Que no ocurre con el resto. Claro. Con el resto, yo estuve leyendo el Pero reglamento. ¿qué pasa si ese dictamen se somete a votación, como ocurrió con el proyecto de aborto, fue rechazado en el Senado? Bueno, ¿qué pasa si el dictamen sale rechazado porque no tienen los 2/3 en diputados? Yo entiendo en ese caso que el dictamen se caería. Ahora, tranquilamente lo pueden volver a elaborar. En la misma comisión, Claro, con las mismas sí. pruebas. O sea que puede quedar vigente con una nueva conformación de la Cámara. Es cierto, lo que pasa también es que es difícil que un frente político
aún con alianzas, llegue a los 2 tercios, aunque cambie el gobierno, ¿no? No va a aburrir. Por eso, tiene que haber una unanimidad. Difícil. Lo que me parece que el valor que tiene lo que vamos a ver del jueves no está en el recinto, sino en la acumulación de pruebas. No es común que los jueces de la Corte se sometan a un juicio político justamente porque toda la fuerza política dice, si después no tengo los 2 tercios. Bueno, eso va a cambiar. Y la verdad que vamos a conocer la actuación de los jueces de la Corte, que habitualmente no la conocemos. Totalmente. Pero yo les hago una pregunta. Sí. Acá vos dijiste que son 12 los expedientes. Sí. Es decir, son, para traducirlo lo más posible porque es complejo, son 12 los argumentos que encuentra el Frente de Todos para decir que presuntamente... En realidad no es que son 12 argumentos, son 12 proyectos diferentes, cada uno tendrá sus argumentos, sus causales. Ah, ¿no? está bien. 12 proyectos. Cuando hablamos de expedientes hablamos de proyectos, ¿no? Ok, que pueden coincidir en algunos puntos. Por ejemplo, para el proyecto 1 hubo mal desempeño porque hubo una intromisión de un poder sobre el otro en tal situación concreta. Sí. Por ejemplo, el tema de la coparticipación. Sí. Y otro proyecto puede retrotraerse un hecho que sucedió hace... Totalmente. 5 años. Pueden ser por diferentes causales. Está bien, y se acumulan. Y si se acumulan, tienen más peso político para iniciar el juicio. Y sí, digamos. Después, a la hora de firmar el dictamen, es como que... se condensan todas las razones. Exactamente todos los expedientes. Bien. Bueno, luego, por supuesto, se somete a la Comisión de Juicio Político. Vamos a la siguiente placa, al punto 3. La comisión abre un sumario. Esto formalmente es lo que se denomina informe de admisibilidad. ¿Es admisible el juicio político o no? Esto seguramente ocurra no el jueves. El jueves va a ser solamente una primera reunión donde se van a poner los expedientes sobre la mesa, se va a trazar una hoja de ruta y demás, pero lo del informe de admisibilidad ocurriría recién en la segunda o tercera reunión. Tercera. La segunda expondrían los autores de los proyectos, estos 2 autores, y el jueves 9 sería el primer plato fuerte con este informe de admisibilidad. Exactamente, y ahí sería la primera instancia donde el Frente de Todos pondría su mayoría, ¿no?, sobre la mesa, la mayoría simple que se necesita con estos 16 miembros sobre 31. Bueno, una vez que se aprueba este informe de admisibilidad, se realiza una investigación en un plazo determinado. Yo creo que va a acceder a las extraordinarias, ¿no? Ya empezando ordinarias a partir de marzo, esto va a continuar y ahí se determina si corresponde o no corresponde la acusación. Como explicamos antes, se puede citar a los acusados, a testigos, recabar documentación y demás. La acusación se dictamina finalmente con mayoría simple, con, en este caso, 16 miembros sobre los 31. Es el número que tiene el Frente de Todos, así que no tendría inconvenientes en avanzar con este dictamen de acusación, y luego ese dictamen, como dice la próxima placa, se somete al recinto de la Cámara de Diputados. Tenemos la siguiente placa, el punto 5. Se necesitan acá 2 tercios de los votos, 172, y pasa al Senado. Es muy difícil que esto ocurra, como venimos explicando. El Frente de Todos tiene a la hora de los votos 117, ¿no? Pues son 118, la presidenta de la Cámara no vota, van a ser 117. Necesita más de 50 votos, ¿no? Para ser más simple, no es posible un juicio político si Juntos por el Cambio y el Frente de Todos no se ponen de acuerdo. Exactamente. Y sobre todo, como está diseñado el Senado, es imposible que alguna vez pase otra cosa. Siempre bueno, en el Senado hay 2 de diferencia. Bueno, acá también, ¿no? 2 diputados de diferencia y 2 senadores de diferencia entre un frente y otro, con lo cual, imposible. En otras leyes, donde es mayoría simple, el Frente de Todos puede acordar con bloques federales, bloques antigrieta, y llega al número. En este caso es imposible sin el acompañamiento de Juntos por el Cambio. Y en el Senado hay 3 miembros de la Cámara de Diputados que llevan la acusación al Senado, y finalmente se vota también con 2 tercios, es decir, 48 votos que, como decíamos, el oficialismo no tiene, ni creo que tenga después de la renovación parlamentaria, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Pensemos que el Senado tiene 72 miembros. Un miembro de la oposición de cada provincia son 24. Por lo tanto, sí o sí vas a necesitar un oficialismo, necesita de la oposición para llegar a 2 tercios. Sí, no por nada la Constitución pone esta mayoría especial, ¿no? Estamos hablando de destituir a un presidente, a un vicepresidente o miembros de la Corte. Así que la Constitución por algo es parte de la rosca de Olivos, el famoso pacto de Olivos, el tercer senador de la oposición y todo esto. Bueno, gracias, Carito. No, por nada. Escuchemos al diputado Domingo opinando sobre este tema.
Nosotros, más allá de que no compartimos la necesidad de hacer un juicio político a la Corte, porque nos parece que no se puede juzgar a un poder del Estado por el contenido de su sentencia. De hecho, nosotros fuimos afectados por una sentencia que no compartíamos en el año 2019, cuando se le vedó la posibilidad a Alberto Bretilnec de ser candidato a gobernador, y no por eso iniciamos un juicio político. Más allá de eso, hay muchos otros temas que están incluidos en la convocatoria extraordinaria que entendemos que deben tratarse, que son importantes para el desarrollo de nuestro país, y vamos a acompañar su tratamiento. Entendemos que tiene que darse una amplia discusión en el Congreso de la Nación. Es el ámbito natural en algo tan delicado como es modificar que uno de los poderes modifique otro de los poderes del Estado, como corresponde, como manda la Constitución. La discusión tiene que darse y no puede haber una avanzada desde el Poder Ejecutivo sin dar la discusión previa en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, si vas a baldear la vereda, usa balde en vez de manguera. Ahorras muchos litros de agua. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos comenzando esta segunda edición. La tendencia natural es a regularizar, y el blanqueo podría ayudar a esa regularización a través de un intercambio que sea bienvenido de tipo financiero con Estados Unidos. Y es bienvenido en el mundo entero. Y es malvenido, y hay que erradicar todos los paraísos financieros, incluso los que dicen que ya no lo son y siguen siendo. Con el tema de las universidades son pocas las que se van a crear, que se están fomentando, pero son muy importantes, digamos. Entonces también uno tiene que ser, más allá de primero tener claro que es importante la universidad, independientemente de donde se hagan, digamos. No siempre vamos a tener la posibilidad de que nos toque a nosotros y demás, pero siempre tenemos que acompañar, y nosotros nuestra tarea es seguir pidiendo para tonificar las que ya existen, mejorar las condiciones actuales. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso.
Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, limpia los filtros de tu aire acondicionado para mejorar su funcionamiento. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa y Caro nos va a compartir una información de último momento, más bien un pedido que se hace respecto del periodo extraordinario. Caro. Sí, Meli, porque la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, acaba de enviarle al presidente Alberto Fernández una nota por la cual le pide que incorpore al temario de las sesiones extraordinarias el proyecto de ley Lucio, que lleva su nombre por Lucio Dupuy. Todos conocemos el caso de Lucio, quien lamentablemente falleció. Fue asesinado. Fue asesinado en circunstancias lamentables. Bueno, hay un proyecto de ley en el Congreso que propone una capacitación obligatoria en materia de trato a la niñez, ¿no? En realidad tiene que ver prevención, alertas tempranas, generar alertas tempranas. Que es todo lo que puso de manifiesto este caso horroroso, porque, Lucio era un nenito que a sus 5 años estaba escolarizado y también es un nene que había tenido distintos ingresos en distintos centros médicos. Entonces el cuestionamiento que se puede hacer desde lo normativo es ¿y qué pasó? Como nadie advirtió y pudo vincular toda la información. Ayer decíamos qué valioso que va a ser si finalmente se puede avanzar en la informatización de las historias clínicas y la digitalización de las historias clínicas, porque seguramente esto también contribuye a este tipo de casos, porque quienes violentan, abusan de los menores de edad, en realidad muchas veces después de hacerlo, los llevan al hospital como forma de decir, yo colaboré. O sea, yo lo llevé al hospital. Hoy mismo se conoció un caso, Dupuy 2, de una mamá y un papá que llevaron a la nena de 2 años a hospitalizarla porque dijeron que se había caído de la cama, la nena estaba muerta y como resultado de palizas que le venían dando sistemáticamente. Entonces esto sigue pasando. En ese caso, obviamente, uno está un poco más atento por lo resonante y lo horroroso que fue el caso de Lucio Dupuy. Me parece que hoy, si sos médico y trabajás en un hospital e ingresa un menor
en condiciones que vos sospechás son contestes con violencia, creo que ya no mirás para otro lado. Claro. Y el colegio, ¿no? La ley también apunta a los colegios. Exactamente. Y recordemos que Lucio Dupuy era de Santa Rosa de La Pampa y quien impulsa esta ley es el diputado del PRO Martín Maqueira, que es de La Pampa, y como recién decía Caro, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, le pide al presidente Alberto Fernández que lo incorpore a Estado Binaria. Podemos decir que es un pedido de todas las fuerzas políticas, ¿no? Y es un pedido que está, digamos, pujante en la sociedad, porque vos haces una nota con los familiares de Lucio, dicen qué pasó con la ley, por qué no lo incorporaron, y qué pasó con otros temas que cuando aparecen casos resonantes, la sociedad dice, che, bueno, acá había gente que en su momento había pensado al respecto para que esta muerte no quede impune, porque ya nada devuelve a ese menor inocente asesinado por dos salvajes a las que me resisto a llamarlas madre y madrastra, ¿no? Son otra cosa, no sé, son progenitoras, son otra cosa. Está al otro lado nuestra próxima invitada. Saludamos a la diputada Landricini. ¿Cómo le va? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Feliz año para usted y para todo su equipo. Bueno, muchas gracias. Lo mismo para usted, diputada. Bueno, no sé si alcanzó a escuchar esto que estábamos comentando, que fue de último momento. Exactamente. ¿Qué le parece? Me parece imprescindible y también me parece importante unas elevadas penas para semejantes asesinos que no puedo entender cómo una mamá pueda ser cómplice o ejecutora de esos castigos a una beba de 2 años, cuando tantos y tantas parejas desean tener una criatura, hacen enormes esfuerzos detrás de la maternidad y otros le quitan la vida a una inocente criatura de 2 años, pegándole en el hígado, generándole hemorragias internas, pegándole en su cabecita. Bueno, es una barbaridad, es una bestialidad. Y lamentablemente ha habido muchos casos. En Río Negro hubo un caso en lo que se conoce como línea sur provincial, bastante parecido. Los progenitores o la pareja, era la mamá y una pareja de la mamá, diciendo que se había caído de la cama, algo similar. Sí, pareció este último. Y la chiquita había muerto por los golpes que le propinaron. Aparentemente lloraba mucho, tenía 2 o 3 años. Claro, por los bebés le contamos a todos que lloran. Sí, efectivamente. Así que esto es urgente. Si es urgente, alcohol cero, y es urgente tratar la cuestión de trisonomía para que los acompañantes sean reconocidos en el caso de personas, chiquitos con enfermedad que tiene que ver con casos Down, ¿verdad? La condición de síndrome de Down, claro, sí. Claro, y también es tan urgente el tema de moratoria previsional en otro orden. Claro. Bueno, este caso de la violencia contra criaturas requiere ser prevenido y castigado. Sí. Castigado duramente. La verdad que estamos frente justo a 2 casos que coinciden temporalmente en cuanto a sus juicios. Es el caso de Fernando Báez Sosa y el caso del juicio por el asesinato, el crimen brutal de este chiquito Lucio Dupuy. Pero en el caso de Lucio, el Congreso trabajó al respecto, recogió de alguna manera desde el dolor que produjo para la sociedad entera este caso y el estupor. Pero yo ayer preguntaba qué se puede hacer en cuanto a la muerte de Fernando Báez Sosa para que algo cambie sobre los cuidados para nuestros jóvenes. Sobre todo usted, que pertenece a una provincia, la de Río Negro, que recibe tantos jóvenes, ¿no? A propósito de los viajes estudiantiles y también campamentos. Es un destino muy elegido por nuestros jóvenes. La gran pregunta que yo me hago es, ¿hay algo que pueda habernos dejado como enseñanza este caso como para que se pueda modificar qué pasa con los chicos o los protocolos dentro de los boliches o afuera de los boliches? Porque estos crímenes terminan sucediendo afuera. Bueno, en primer lugar, para toda la sociedad y todos los grupos sociales y todos los tramos de edades,
el tema de la educación. Otro tema que preocupa es el tema del alcohol, porque ha incrementado muchísimo el consumo, está muy estimulado por la publicidad, está muy estimulado en las épocas de jornadas más largas, de salidas de los jóvenes y las jóvenes, en verano, en primavera, cuando se celebran las fiestas navideñas, cuando se celebran momentos de vacaciones o carnavales o fiestas de fin de curso de estudios, y se promueve el consumo, sobre todo de algunas bebidas potentes que tienen gin, vodka, etcétera, o también la cerveza tan común. Parece que hubiera campeonato a saber de quién toma más. Y claro, la ley que modifica la 24449 en su inciso A del artículo 48 para poner el criterio de alcohol cero, alcanza a quienes manejan un vehículo o una moto o un coche, pero no alcanza para quienes están a pie a la salida de un boliche y ejercen violencia sobre otros, o no solo de un boliche, de una cancha de fútbol, de una fiesta de amigos en una casa particular o lo que sea, ¿verdad? Que es violencia al fin, y a veces hasta se ataca a gente de la calle, gente que tiene residencia en la calle, sí, y ahora parece que también se ha puesto de moda el ataque de animales. He leído muchísimos casos en la prensa este verano de animalitos, de perros castigados, arrastrados con cables, atados a autos, esos cables, animalitos a los que le han sacado la piel, a los que los han dejado, como hace poquito, un caballo dejado en las altas temperaturas, que se murió por deshidratación. O sea, son cosas realmente como sanguinarias, y si se hace con los animales, miren la barbaridad que significa hacerlo con una criatura y un hijo. Hecho, hay que estar muy trastornados para hacer eso. Y de hecho a veces uno dice, bueno, existen en definitiva las leyes para sancionar ese tipo de delitos. Lo que pasa que no, es como que a veces no pareciera equiparar el daño que producen o la perversión de la persona que está del otro lado provocando, bueno, ni siquiera la persona, el ser humano que provoca tremendo daño contra un ser vivo, contra un animal. Yo, la verdad es como... Y aparte leí alguna vez que los perfiles que se hacen sobre los asesinos seriales y demás, o sea, empiezan justamente maltratando animales. O sea, es muy frecuente que los asesinos seriales icónicos en su primera infancia lo que hacen es desarrollar toda su violencia contra los animales. O sea que... Sí, conozco casos en la etapa del terrorismo de Estado cuyos ejecutores, cuando eran niños, mataban pajaritos. Sí. Buscaban y mataban los pajaritos como diversión. Sí. Después lo ejecutaron con las vidas humanas. Diputada, me quedé con lo que dijo Mary respecto a Bariloche, que históricamente recibió a los egresados, y lo que uno escuchaba que este siglo, digamos, ya este inicio de 2001, 2002, 2003, cuando empezó el turismo internacional, un poco también alentaron a las autoridades locales a tener muchos tipos de restricciones sobre el manejo de los adolescentes. Le cuento esto porque sabemos que en Villa Gesell un poco fue el tema del verano, que quizás los adolescentes o tengan menos lugar o tengan que tener más restricciones. ¿Usted vio de cerca ese proceso en el que Bariloche se convirtió más en una ciudad segura, pese a que recibía jóvenes de 17, 18 años? Mire, no tengo mucho conocimiento del caso que usted relata. Sí, también conozco cantidad, que podríamos hablar largo y tendido, casos de violencia de género, que lamentablemente se siguen reproduciendo en diversas ciudades de la Argentina y han seguido reproduciéndose en estos días, ¿verdad? Sí. Le hablo específicamente del manejo de los jóvenes, de los adolescentes en Bariloche, que son las mismas franjas etarias que están
en Villa Gesell en el verano. Exacto. Y que produjeron en los últimos 3 años, hace 3 años, el caso de Baez Sosa, ¿no? Que bueno, por ahí cercana a Bariloche, conocía cómo se maneja la comunidad, ¿no? Ante este aluvión de jóvenes. Claro, hubo estos años que por la pandemia no podían concurrir los grupos estudiantiles y en el año 22 a 23 ha sido una afluencia enorme que muchas veces complica a las autoridades municipales, a las autoridades de tránsito y que debe llamar a reflexión a quienes son organizadores de estos tours de jóvenes y si son escolarizados a las instituciones escolares, porque ha habido chicos que han tenido riñas en hoteles y se han caído de un piso y se han matado, o se han caído en un ascensor o han tenido hechos de violencia entre sí. Así que, bueno, estas cosas deben ser erradicadas de raíz, ¿no? ¿Estos últimos años pasó esto, diputada? ¿Cómo? ¿Estos últimos años pasó esto entre los jóvenes que iban a Bariloche? Sí, ha pasado en alguna oportunidad. No este año, ¿no? Diputada, la cambio de tema, volviendo también a lo que es el temario extraordinarias, porque usted integra y conoce el tema, la Comisión de Ciencia y Tecnología, y uno de los temas de las sesiones extraordinarias es este Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030, lo hemos explicado aquí, y la curiosidad también de que el presidente de la comisión vinculada al tema es Facundo Manes, ¿no? Que pertenece a Juntos por el Cambio. La duda de si va a convocar o no para tratar este tema. Pero más allá de eso, ¿cuál es la importancia de avanzar con este plan? ¿Qué significa? ¿Cuál sería el impacto? Mire, aspiramos a que la presidencia de la Cámara pueda acordar con Facundo Manes la convocatoria, la comisión. El tema de ciencia y tecnología es importante para el país, para todos los rubros productivos, para poner en marcha lo que se conoce como incorporación de mejoras en procesos, en productos, en vínculos entre empresas y organismos de ciencia y tecnología, en la formación y capacitación de los equipos de trabajo, de los equipos de planificación a nivel de organismos públicos en ciencia y tecnología y también en empresas, en cooperativas, en sociedades que sean gubernamentales o no gubernamentales. Bueno, es muy importante el tratamiento para que sea reconocido como política de Estado. Uh-huh. Entonces, aspiro a que Facundo Manes, que siempre tuvo buena relación con la comisión, la convoque para poder dar tratamiento y aprobar este Plan 2030 de innovación y de ciencia y tecnología, de innovación productiva como una política de Estado. Diputada, le quiero consultar sobre el monotributo TECH. Usted que es tan buena con el tema de los números y es tan pedagógica siempre con nosotros. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Hay una población de personas que van a poder sacar este monotributo? ¿Cómo es habitualmente esta población de personas que exportan sus servicios y cobran en dólares? ¿Qué es lo que habitualmente pasa con esas monedas? Mire, eso todavía no ha tenido tratamiento ni lo he recibido al proyecto, de manera que no tengo sus detalles, pero de acuerdo a las conversaciones generales, es un proyecto que está pensado por lo que es producción, generación de servicios. El sector de tecnologías de la información es uno de los sectores que está más involucrado en lo que es desarrollo de software y servicios informáticos que viajan siendo exportados o importados sin tener una presencia física, ¿verdad? Claro. Y generan divisas o tanto para ingresar como para egresar cuando se compran softwares en el exterior, y las personas que prestan estos servicios pueden tener un monotributo especial que tenga la consideración de estos casos de los cobros en moneda extranjera. Veremos cómo es la letra chica del proyecto, más allá de sus objetivos, y qué es lo que se puede avanzar
cuando demos tratamiento. Claro. Diputada, usted, bueno, como economista también seguramente cuando llegue la ley de blanqueo va a tener que elaborarla. Y le pregunto, ¿quiénes son los que tienen tanta plata, tantos dólares en cuentas no declaradas en el exterior? Sabemos que hay un acuerdo con Estados Unidos, por lo que pronto se va a conocer los nombres y los apellidos, y un poco esta ley de blanqueo sería una oportunidad de no caer en una penalidad si traen la plata a la Argentina. ¿Quiénes son y cómo se produce esa fuga? Mire, son procesos que han sido históricos. Ha habido momentos de nuestra historia reciente de mayor intensidad en dejar dinero en el exterior, que puede tener que ver con intercambios comerciales y que no tienen una declaración exacta de las operaciones. Puede ser por subfacturar exportaciones o sobrefacturar importaciones y dejar divisas en cuentas extranjeras, declaradas o no declaradas, según cómo sean esas operaciones. También puede ser legalmente compra de inmuebles y después venta de inmuebles, según cómo se mueven los mercados. O sea, hay operaciones que son legales, operaciones que son ilegales, operaciones que son más oscuras. Entonces, la idea es trabajar sobre el blanqueo, como también hay otro proyecto en el Congreso que tiene que ver con perseguir el lavado de dinero y las operaciones de narcotráfico. Son cosas que tienen bastante relación con cómo se mueve el mundo contemporáneo, cómo se desarrollan operaciones online y cómo a cada procedimiento, en muchos casos, hay actores que le encuentran la vuelta para eludirlos o evadirlos de manera impositiva. O sea que hay cuestiones de estas que van a blanquearse, que son legales, dineros legales, y otras que son dineros que se les da la posibilidad de declararlos habiendo sido una circulación o una salida ilegal. Espero que podamos tratarlo con madurez. Esto debe existir, debe acompañar la consolidación de las reservas que tiene que disponer el Banco Central para cumplir con sus planes y para poder impulsar el desarrollo productivo nacional. Y bueno, esperemos que en el conjunto de los 27 proyectos que van a diputados y senadores, algunos ya con media sanción en una de las cámaras y otros sin esa sanción o sin tratamiento por comisiones, se pueda avanzar normalmente. Y que el tratamiento del tema de juicio político, ampliación del Consejo de Magistratura o ampliación de la Corte Suprema no sea un obstáculo para el tratamiento de la moratoria previsional, de la ley de blanqueo, de la modificación de la Ley de Innovación Tecnológica 23877, del tratamiento de la Ley del Plan Federal de Ciencia y Tecnología o de la de trisonomía, que tiene que ver con reconocer el trabajo de las personas que cuidan un protocolo para personas Down, o bueno, el tratamiento de la creación de parques nacionales, de creación de universidades. Son todos temas que, lo mismo que las jubilaciones y pensiones del personal que expone su vida en el manejo del fuego, en el combate al manejo del fuego. Son todas cantidad de proyectos, iniciativas, como Alcohol Cero, por supuesto, que merecen su tratamiento, requieren su rápida resolución y aplicación. No podemos quedarnos en la letra que está escrita. Diputada, le hago una última, al menos de mi parte. Hizo un largo repaso por los temas que hay en extraordinarias. Me quiero detener en las reformas judiciales. Ampliación de la Corte, reforma del Consejo. ¿Se van a tratar esos proyectos también? Supongo que sí. No integro la Comisión Bicameral de Juicio Político. Estoy más abocada a los temas de las comisiones económicas, sí. Ley de agrobioindustria, moratoria previsional, creación de universidades que requieren fondos y seguramente ingresará tal vez algún proyecto vinculado
a la lucha contra la sequía. Y si eso es así, habrá que tratar los fondos. Es interesante eso, diputada. ¿Tiene alguna información sobre el proyecto que vaya a ser enviado? No, pero el ministro Massa ha ofrecido trabajar porque todos somos conscientes de la pérdida que significa para el país la producción, el empleo, los ingresos y el deterioro del medio ambiente que está implicando esta tremenda sequía que afecta a varias provincias y a las áreas productivas, tanto agrícolas como ganaderas, animales que mueren por falta de agua, deterioros en distintos circuitos productivos. Bueno, es una verdadera barbaridad y esto afecta también la balanza comercial, obviamente, la liquidación de divisas en la Argentina, y requiere una política de Estado, como también requieren políticas, aquellas políticas como las que en fruticultura se produce un desfasaje entre los costos que se pagan en muchos casos con los dólares paralelos y los ingresos que se cobran con el dólar oficial por las operaciones de exportación. Diputada, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, que esté muy bien. Muy amables de su parte, muchas gracias. Chao, buenas tardes, hasta luego. Mauri tiene precisamente más información sobre esta idea de querer y las razones para querer ampliar la Corte. Y tiene que ver con el proyecto de ley, uno de los proyectos de ley que se incorporó al temario de sesiones extraordinarias pedido por el presidente de la Nación y que fue aprobado hace muy poquito en el Senado y es un poco parte de la disputa que hay entre el gobierno, el oficialismo y el máximo Tribunal de Justicia. Como decíamos, el proyecto lo que establece es aumentar de 5 a 15 los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Fue aprobado en noviembre en el Senado, no tuvo apoyo de Juntos por el Cambio, sí alcanzó el voto del Frente de Todos y los aliados, y ahora se intenta, o por lo menos el presidente pide que se intente tratar en la Cámara de Diputados en las sesiones extraordinarias que empezaron ayer y terminan el 28 de febrero, si no también se puede tratar después, pero lo cierto es que el presidente pidió que ese tema sea incorporado. Bueno, como decíamos, de 5 a 15 miembros, vamos a ir viendo la otra placa, es un proyecto que surgió de una presentación inicial que hicieron los gobernadores, que iba a ser originalmente a 25 miembros y finalmente se redujo a 15 por pedido del senador del Frente de Todos, Adolfo Rodríguez Sá. Está en la otra placa esto que estaba contando. También, Mauri, por pedido de Alberto Beretilnec, ¿no? Sí, se redujo. Sí, lo cierto es que por ahí sin el voto de Beretilnec podía haber una negociación. El tema es que cuando fue en el oficialismo el lío no hubo chances y se pasó de 25 jueces. La idea original era que se eligiera, cada provincia tuviera un juez. Pero eso no se podía plasmar en un proyecto de ley. No podía haber porque la Constitución no permite que las elecciones de los jueces tengan una predeterminación. Entonces, finalmente eso quedó como explícito en los fundamentos y después directamente se sacó el tema de los 25 y terminó en 15, y eso es el proyecto de ley que fue aprobado en el Senado. Los jueces nombrados, dice el proyecto, actualmente nombrados, o sea, los 4 que están en funciones, permanecerían en sus cargos y el Senado iría nombrando, según esta iniciativa, los que resten hasta llegar a 15 miembros. Siempre se votaría, dice esta ley, con mayoría absoluta. Esto es, si tenés nombrado 10, la mayoría sería 6. Y así permanentemente, como para que siempre tengas quórum. Y se establece que no puede haber más de 8 miembros de la Corte del mismo género. Eso es la paridad de género, que al ser un número impar es necesario, nunca puede ser exacto, ¿no? Esto sería actualmente la Corte Suprema, como decíamos, la legislación vigente tiene 5 miembros, pero funcionan 4 tras la renuncia de Elena Huntington de Nolasco. Para nombrar el quinto es necesario los 2/3 del Senado y, como decía recién Caro Ramos respecto a lo que tiene que ver con el juicio político, los 2/3 en el Senado solo son posibles si el oficialismo y la oposición más grande de turno se ponen de acuerdo. Ha habido alguna época de desmembramiento opositor que podía hacerse algún artilugio. Hoy, si el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no se ponen de acuerdo, no hay 2/3, no hay procurador y no hay jueces de la Corte nuevos. De hecho, procurador no hubo durante todo este mandato y sigue el interinato de Eduardo Casal. Los fallos de la Corte Suprema necesitan 3 firmas porque establecen la mitad más 1 de los 5, sin importar la cantidad de jueces que sigan ejerciendo. Si no las hay, queda paralizada. Esto es un dato que pongo para advertir un poquito acá. Si no se pone de acuerdo el oficialismo y la oposición en qué Corte Suprema quiere para los próximos años y no votan nuevos jueces en el Senado, no vamos a tener Corte Suprema. Y estamos cerca. De hecho,
llegamos a el gobierno de Mauricio Macri con solamente 3 jueces, hacían falta 2 más, y en ese momento un trabajo que hizo entonces el ministro de Interior, recordemos Rogelio Frigerio, bueno, el gobierno de Mauricio Macri en general, Emilio Monzón en esta Cámara también, se estableció un acuerdo con los gobernadores y se nombraron 2 jueces más. Y ahí se completó a 5. Pero sí, a los 75 años los jueces de la Corte tienen que irse porque lleguen la mayoría de edad. Si no se nombra reemplazo, no vamos a tener Corte Suprema, por eso me parece que está bueno que este tema, la política, lo empiece a hablar, ¿no? Ya lo creo. Gracias, Mauri. Vamos a escuchar la palabra del diputado Stefani sobre la cuestión de la moratoria previsional. Y en un ratito ya recibimos a nuestro próximo invitado, nos reacomodamos y seguimos con eso. La Argentina, para tener un sistema estable de jubilación, necesita 3 trabajadores por cada persona que está jubilada, y hoy tiene no llega a 1,5. Pero tiene el doble de trabajadores informales que formales, con lo cual el doble o un poco más. Con lo cual es un tema que se podría resolver ahí. Para ahí hay que modernizar la legislación laboral. Yo creo que la moratoria es un parche más al sistema. Lo que el sistema necesita es una reestructuración integral. Me parece que tiene que ver con muchos temas, con el índice de aportes, con el índice de aporte del trabajador y de la empresa que lo contrata y del Estado en otra parte. Me parece que tiene que ver con la edad jubilatoria. El sistema previsional se resuelve o incrementando la cantidad de gente que aporta, o sea, resolviendo la cuestión de la informalidad en la Argentina, la informalidad laboral, o aumentando la cantidad de años de la gente que se va a jubilar, o aumentando los aportes de la persona o de la empresa o del Estado en este caso, pero digo, es una cuenta de un equilibrio muy finito que una moratoria lo único que hace es ponerle un valor más alto todavía, o sea, es un costo mayor para el sistema previsional. Bueno, ahí estamos de regreso, ya le damos la bienvenida al diputado también, que acá Caro tenía una pregunta. Estábamos exprimiendo. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien, por suerte, bueno, lo más bien. De acá para abajo está con traje de baño todavía, de la cintura para abajo. Llegué hoy a la mañana de Pinamar, así que sí, efectivamente, al mediodía llegué. Así que... Igual por lo que estuvimos leyendo, de Pinamar estuvo trabajando. O sea sí. Obvio. Obligado por las circunstancias, ¿qué voy a hacer? Sí. Y yo vine en moto también, eso es verdad. El de usted, diputado, también. Sí. Pero yo no estaba en Pinamar, pero se me rompió el lavarropas, no hice mucho tiempo a peinarme, diputado. No sé qué es peor, porque ya me pasó con un arreglito 20.000 pesos. Tranquilo. Ah, la pucha. Y bueno, sí, no se lo deseo a nadie. A usted le toca el juicio político y a mí me toca el arreglo de lavarropas. Bueno, ¿cómo ve toda la situación que va a empezar el jueves a debatirse? Mal, porque me parece que es una situación que daña institucionalmente al país, es una situación que no tiene destino, que no tiene salida, salvo provocar daño en la relación que debería ser armoniosa entre los distintos poderes del Estado, desprestigiar a la Argentina en el mundo. Es muy difícil que alguien piense, por ejemplo, en invertir en la Argentina, que es algo que tanto necesitamos. Si el presidente dice que no va a cumplir los fallos de la Corte, a su vez la denuncia, encima el gobierno va a Ginebra a denunciar al propio Estado argentino, o sea, a sí mismo, una cosa medio esquizofrénica. De modo que veo mal la situación. Aquí en el Congreso, como consecuencia de este juicio político injustificado y caprichoso, el diálogo entre el oficialismo y la oposición está cada vez más difícil. Es probable que no tengamos sesiones ni actividad en las próximas semanas. Y bueno, y todo eso me parece que es malo no para el Congreso, es malo para el país. Diputado, usted es un experto en jurídico y también en la Constitución. Siempre es uno de los diputados que más citas hace a la Constitución. La Constitución establece de que si un juez de la Corte tiene un mal desempeño o algún diputado considera que tiene mal desempeño, el proceso es el juicio político. Inclusive es común escuchar acá decir, bueno, si usted tiene alguna prueba de lo que está diciendo, inicie un juicio político. Habitualmente no se inician porque se sabe que en el recinto se caen porque no hay 2/3. ¿Por qué es tan mal iniciar un juicio político? Porque todavía no pasó otra cosa.
Por varias razones. En primer lugar, está mal porque no hay motivos para iniciar un juicio político. Porque lo único que se expresa en la denuncia, en el pedido de juicio político, son discrepancias con algunos fallos de la Corte. Pero no hay ninguna prueba, ni siquiera una demostración de mal desempeño. Bueno, obra social, tarde de la obra social, que puede llegar a ser eso. No, yo no lo veo. ¿No lo ve usted? Y hay una causa, malversación de fondos, hay una denuncia penal que no va ni para atrás ni para adelante. No hay nadie procesado, no hay nadie imputado, no hay ningún peritaje que diga que efectivamente hubo algo raro en el manejo de los fondos. Aún en el hipotético y remoto caso de que lo hubiera, hay que ver si eso es responsabilidad de los jueces de la Corte o de quien administraba la obra social, etcétera. Pero además a los 4 jueces de la Corte, todos juntos, el gobierno. No, esto solamente pasa en las dictaduras, esto solamente pasa en los regímenes autoritarios, de modo que yo creo que realmente no hay fundamento para la denuncia de juicio político, que no va a prosperar, que esto le hace muy mal, insisto, al país le hace mal, porque lo torna a un país poco confiable, lo torna a un país poco serio, nos saca del grupo de naciones serias y democráticas. Pero una pregunta, es una pregunta inocente. A eso vine, a que me hagan preguntas, así que el pregunten nomás. presidente de la Nación es abogado. No lo demuestra, pero dice que es abogado. Perfecto. ¿Por qué avanza, digamos, por qué avanza con tantos... a ver, no, la pregunta correcta sería, es abogado, punto. Entonces, digamos, no desconoce que alguien cumpla con lo que tiene que cumplir, no desconoce porque ha estudiado para eso. Para eso estudió. Después vemos si bien o mal, pero después estudió. Entonces la pregunta es, ¿qué cree usted, ya desde el punto de vista político, que termina pudriendo la cosa como para que el presidente avance con este juicio político que no tiene muchas chances de prosperar en términos concretos? Bueno, en primer lugar, al presidente yo personalmente lo veo extraviado, lo veo sin rumbo. Un día dice una cosa, otro día dice otra, permanentemente se desdice, no solo de cosas que dijo hace muchos años, sino de cosas que dijo hace relativamente poco. De modo que ahí tenemos un primer problema, ese extravío del presidente que no encuentra un rumbo hacia el cual dirigir el gobierno. En segundo lugar, me parece que el presidente está tratando de congraciarse con la vicepresidente, que sí efectivamente tiene una obsesión con el tema de la justicia y una preocupación muy grande, ciertamente justificada, porque ya tiene una condena y es posible que en los próximos tiempos tenga otras condenas. De modo que me parece que el presidente se equivoca porque quiere congraciarse con la vicepresidente, porque no sabe a dónde llevar el gobierno. Está extraviado y encima me parece que lo han asesorado mal. Eso es lo que quería saber. Según usted, o sea, pareciera que no es una idea de él, sino que es una idea de alguien. En este caso del juicio político yo no veo realmente los motivos. Digamos, vamos al detalle. El juicio político se funda en dos cosas distintas. Por un lado, en la discrepancia de los denunciantes con 3 fallos de la Corte, que son, para empezar por el más reciente, el fallo de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, el fallo del Consejo de la Magistratura, que ya tiene 1 año, y el fallo del caso Muiña, que tiene como 5 o 6 años. Pero son discrepancias, pero no hay allí ninguna prueba de mal desempeño. Pero en esas discrepancias, el argumento del oficialismo es que hay un conflicto de poderes porque se están inmiscuyendo en atribuciones de otros poderes. Por favor, ¿para qué está la Corte Suprema? Para dictar sentencia, para resolver casos, para, llegado el caso, declarar la inconstitucionalidad de las leyes. ¿Saben qué ley dice eso cuando le atribuye a la Corte su competencia? La Constitución. Sí, pero además de la Constitución, la ley reglamentaria del funcionamiento de la Corte es la Ley 27. Imagínense lo vieja que es. Ley 27. Entonces, la Corte está para eso, para dictar sentencias y para resolver conflictos. Ahora, ¿cómo se objeta? Perdón, déjenme terminar. Y el otro fundamento del juicio político son escuchas obtenidas ilegalmente.
Son chats que ni siquiera se sabe si son reales, porque pueden estar editados, cambiados, tergiversados, pero todos sabemos que fueron obtenidos ilegalmente. Entonces, esa es la base para denunciar a los 4 jueces del máximo tribunal del país y someter al tribunal, al país, al Estado argentino al estrés que significa este juicio político y con todas las consecuencias que va a tener, no para los jueces de la Corte, que no va a tener ninguna consecuencia, para el país, para las instituciones, para el prestigio de la Argentina en el mundo. A mí me parece una enormidad. ¿Cómo se hace, diputado? Y es una pregunta que le hicimos a oficialistas y opositores. ¿Cómo se hace si un Estado, ya sea si un Poder Ejecutivo o legisladores, si usted como legislador no está de acuerdo con un fallo de la Corte? Nada. ¿Nada se puede hacer? No se hace nada. Los fallos de la Corte se cumplen, se acatan. No hay otra posibilidad. ¿No hay equilibrio de poder ahí? ¿Hay equilibrio de poder si un poder directamente emite un fallo y no se puede objetar? Imagínense si el cumplimiento de los fallos de la Corte fuera opcional. No, pero objetar. Se puede cumplir, pero se puede opinar y decir todo lo que uno quiera, pero no hay más remedio que cumplirlos. ¿Ustedes han visto en algún país civilizado? Alemania, Italia, España, Francia, Estados Unidos, Canadá, y puedo seguir, que no se cumplan los fallos del máximo tribunal del país o de algún tribunal del país. Es impensado. Ahora, le voy a hacer una pregunta que sí. Perdón, ¿querías decir algo? No, después la dejo para después. Sí, bueno. Me la anoto. Bueno, dale. No, estaba pensando, digamos, en el próximo periodo extraordinario, en este periodo extraordinario, si hay una sesión y logran construir quórum, en el temario se incluyen otros temas. Pero ustedes dijeron que no van a acompañar ni ese ni ninguno, ni el que fuere, ni no sé, ni lo que más le simpatice a usted, ni la ley de alquileres, mientras no se vaya para atrás con el tema del juicio político. Ahora acaban de incorporar, que estoy tratando de no opinar, ahora están sugiriendo que se incorpore, por ejemplo, la ley Lucio. O sea, están tomando temas que tendrían consensos. Lo que pasa que en esto que ustedes ya declararon en una carta que emitieron, bueno, están como un poco prisioneros de esas palabras, de ese compromiso que tomaron. ¿Cómo se hace para explicarle a la sociedad que sí pero no? Que algunas leyes están ok e irían y que votarían, pero no en estos términos. Nosotros creemos que la situación es de extrema gravedad. Creemos, y lo digo con toda sinceridad y con mucho pesar, que está en juego la República, está en juego la institucionalidad de la Argentina, está en juego el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho, sin institucionalidad, caemos lisa y llanamente en la dictadura, en el autoritarismo. Entonces, ante un peligro tan grave como es el de caer en una dictadura, el de caer en un autoritarismo, en el de que no rija el Estado de Derecho, que no rijan las leyes, que no haya normas de convivencia, lo único que nos queda por hacer es esto. Es decir, señores, no vamos a sesionar, no vamos a hacer nada hasta tanto no se resuelva este absurdo pedido de juicio político a los jueces de la Corte. O sea, porque, insisto, no estamos hablando de que nos gusta o no nos gusta. De lo que estamos, porque muchas veces vamos al recinto sabiendo que hay leyes que se van a aprobar que no nos gustan, cumplimos con nuestro rol, lo decimos, votamos y el que tiene más votos gana. Perfecto, pero esto es distinto. Acá, insisto, acá está en juego el Estado de Derecho, está en juego la vigencia de la Constitución, está en juego la República. Entonces tenemos que apelar a medidas extremas. Pero, perdón, Caro, una vez más, pero vuelvo a lo que decía mi compañero Mauricio. Sí. ¿Por qué está en juego la República si es un recurso que en definitiva existe? Porque los fundamentos del pedido de juicio político son absurdos y ridículos. Pero eso lo pueden plantear en la instancia de comisión de juicio político. Por supuesto, lo vamos a hacer. Claro. Entonces, ¿cuál sería el riesgo? Iba mi pregunta. Porque el riesgo es que el oficialismo quiere avanzar con la discusión de un pedido de juicio político que carece de fundamentos. Y ya sabemos lo que va a ser el oficialismo. Va a ser un show, como lo intentó con el juez Fait en 2015. Yo también estaba en la Comisión de Juicio Político en aquel entonces, porque ya llevo unos cuantos años acá. Y hicieron un show. ¿Y en qué terminó? En nada. ¿Qué querían? Provocar la renuncia del juez Fait. Creyeron que porque el juez Fait tenía muchos años,
lo iban a doblegar y iban a conseguir la renuncia. No la consiguieron. ¿Cómo terminó el juicio político? En nada, pero mientras tanto hubo un daño a la institucionalidad. Imagínense ahora que los enjuiciados, los denunciados, son los 4 jueces de la Corte, es decir, la totalidad del tribunal. Es mucho, es demasiado y reitero, está en juego el Estado de Derecho. ¿Puede haber ahí un intento de presionar para que terminen renunciando? De eso se trata. De eso se trata. El oficialismo sabe que no tiene los votos para destituir a los jueces de la Corte Suprema. Lo que va a buscar a lo largo del desarrollo del juicio político, y voy a usar un término que no me gusta pero que está de moda, lo que va a hacer el oficialismo es escracharlos a los jueces de la Corte Suprema. Los va a exponer públicamente. Inclusive los va a exponer en aspectos de su vida privada y personal que nada tienen que ver con su función. Van a pedir la intercepción de los teléfonos, la llamada, con quién habla, con quién no habla. Una cosa disparatada para al final... Pero ustedes están todo el tiempo expuestos como legisladores. ¿Por qué está mal exponer si un diputado, en este caso del oficialismo, cree que no cumplieron sus deberes? Yo insisto, si el oficialismo... Él no está de acuerdo con los fundamentos. No, con claro, eso me queda claro. Lo que pasa es que el mal desempeño vamos a otro punto que es importante tener presente. Hay una regla de oro en materia de... jurídica. Enjuiciamiento a magistrados, y es que no se puede juzgar a los magistrados por el contenido de sus sentencias, de sus decisiones. Lo cual tiene excepciones. Por ejemplo, el prevaricato, que es un delito que está previsto en el Código Penal y que consiste en fallar en contra de la ley o de manera absurda. También, sin llegar al prevaricato, en casos de gran absurdo, podría llegar. Pero la regla es que no se puede enjuiciar a los jueces por el contenido de sus sentencias. Ayer o antes de ayer salió en un diario una sentencia que yo ya la tenía guardada y marcada porque es muy importante, que es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que rechazó una denuncia contra 2 jueces de Perú con voto del juez Zaffaroni, citado como testigo para el juicio político a los jueces de la Corte, en la que la Corte Interamericana reivindica este principio y rechaza la denuncia contra esos jueces. No se puede juzgar a los jueces por el contenido de su sentencia. Si a uno le gusta o no le gusta, lo más que puede hacer es publicar. No, bueno, cuando tratándose de la Corte ya no hay apelación. Cuando se llega a la Corte ya no hay apelación posible. Publicar una nota, dar una opinión, decir no me gusta. Pero las sentencias hay que cumplirlas. ¿Le gusta o no? Imagínense, por ejemplo, llevado esto al plano de las cosas de todos los días. En un pleito familiar de divorcio, el juez decide que los hijos del matrimonio se quedan con la madre. Y el padre dice, no, yo no estoy de acuerdo. Y no lo cumple. Y se los lleva. ¿Les parece bien eso a ustedes? No. Bueno, esto es lo mismo. Las sentencias de la Corte, seguramente a ese padre no le gusta la sentencia del juez, pero no tiene más remedio que cumplirla. Es decir, y en esto pasa lo mismo. El presidente puede estar en desacuerdo con la sentencia de la Corte, le puede parecer un esperpento, pero no tiene más remedio que cumplirla y además tiene la responsabilidad institucional de cumplirla. Diputado, algo técnico que no discutíamos, pero teníamos la duda al principio porque Caro hizo, recién nos presentaba cuál era el procedimiento para llevar adelante el juicio político. Las personas que van a ser citadas como testigos, ¿tienen la obligación de comparecer o pueden no hacerlo? No, tienen la obligación de comparecer, salvo que sean de las personas que el Código de Procedimientos excluye de la obligación de comparecer y que pueden declarar por escrito. Pero salvo esos supuestos, que son muy pocos... O sea, llevado al caso del día de este procedimiento, los jueces de la Corte pueden presentar un escrito. No son acusados. Ellos no son testigos. Ah, claro, bueno, los testigos... Robles, por ejemplo, que lo quieren llevar como testigo. Robles no tiene más remedio que concurrir porque no está exceptuado de la obligación de concurrir. Perfecto, bueno, yo creía lo contrario, así que mejor que nos aclaró el diputado. Los que están exceptuados de concurrir son los jueces, en primer lugar porque el Código de Procedimientos establece que los jueces están relevados de la obligación de concurrir a prestar declaración testimonial de manera personal, pero además en este caso porque son los acusados, no son testigos. Y también como en la justicia ordinaria tienen la obligación de decir la verdad. Por supuesto, y si no dicen la verdad,
pueden ser juzgados en sede penal por perjurio. Y recién también teníamos esta duda, ¿no? Pues estamos aprendiendo también sobre este procedimiento del juicio político. Lástima que sean los diputados del Frente de Todos no hayan aprendido antes de la denuncia. No, bueno, pero estamos hablando en general, como procedimiento en general. Está bien. Citan a Pepito, no importa. Bueno, Pepito justo es un nombre porque se parece a otro. Se parece a otro. Sí, por eso. No importa. Cuenta. Sigamos. No voy a dar nombre. No, yo citan tampoco. a X. Citan a X, perfecto. El señor va. Ahí, digamos, la justicia ordinaria está atenta, sí, sobre el procedimiento del juicio político, No. porque sobre eso puede proceder. No, en principio no. Salvo que como consecuencia de algo que ocurra en el transcurso de las audiencias en la comisión, la propia comisión haga una denuncia penal o alguno de los diputados o un fiscal. Pero no, en principio la justicia no digamos, está atenta. Claro. No. Está bien. Y en el caso de los acusados, que no tienen la obligación de comparecer, entonces probablemente no vengan. Desde el punto de vista de su desempeño como jueces, en un mañana, en un futuro, ¿cómo impacta esto en sus carreras el hecho de que hayan sido citados como acusados en este procedimiento? Aunque no prospere. Bueno, es como cuando alguien es acusado en sede penal y finalmente se resuelve absolverlo. Todas las sentencias absolutorias incluyen una frase, una fórmula que es de rigor y que se aplica, que dice que eso no afecta su buen nombre y honor. Es decir, si alguien es acusado injustamente y al final del proceso se resuelve que estaba mal acusado, ese proceso no debe afectar su buen nombre y honor. Con los jueces de la Corte pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Y por ejemplo, a la inversa, ¿no? El día de mañana se procede al juicio político, vamos a suponer que todo prospera, que se procede y se resuelve que ninguno de los jueces incurrió en un mal desempeño de sus funciones, que es lo que se está sospechando. El día de mañana, ¿esos jueces pueden accionar legalmente contra los funcionarios políticos que sospecharon esto de ellos o que hicieron una campaña para hacer creer a la sociedad esto? No lo veo posible, salvo un caso muy extremo en el que, por ejemplo, alguno de los integrantes de la comisión presente una prueba falsa o una cosa por el estilo. No, salvo un caso así extremo, no veo posibilidad de ningún juicio posterior. Diputado, usted ya no es más consejero. Estamos exprimiendo, ¿no? Estamos exprimiendo. Usted ya no es más miembro del Consejo Soy de la Magistratura. fresquito porque vengo de las vacaciones, así que... Te está sacudiendo la arena de los pies. Aprovechen. Durante muchos años fue miembro del Consejo de la Magistratura, ahora no lo es más. ¿Cómo cree que puede funcionar después de estas idas y vueltas por los nombramientos, ya sea de diputados, del Senado? A ver, hoy, ¿cómo es el estado de situación de la magistratura que usted conoce y cómo cree que puede funcionar? El año pasado, con el primer año de aplicación de esta ley que la Corte de alguna manera implantó, porque era una ley que se había derogado, casi no funcionó la magistratura. ¿Qué le parece que puede pasar este año? Bueno, yo vengo diciendo desde hace mucho, y lo reitero, que la situación del Consejo de la Magistratura es algo que nos tiene que avergonzar a los legisladores. Epa. Y sí, por supuesto, porque lo que los legisladores debimos haber hecho a continuación del fallo de la Corte de diciembre de 2021 fue dictar una nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura que resolviera las inconstitucionalidades declaradas por la Corte y pusiera en marcha al organismo. Y no lo hicimos. No lo hicimos porque no nos pusimos de acuerdo. Y eso es algo... ¿Usted lo intentó? Sí. ¿Con quién habló? ¿Cómo fue esa negociación? Porque casi no hubo detalles de una negociación en la Cámara de Diputados. Hay diputados del oficialismo con los que hablo, inclusive los diputados del oficialismo que integran o integraban el Consejo de la Magistratura conmigo, que son diputados con los cuales yo tengo trato frecuente. Pero más allá de lo que haya hecho yo personalmente, pongámosle que yo hice todos los intentos, o que no hice ninguno, da lo mismo. Pero a nosotros como cuerpo, al Congreso como cuerpo, nos tiene que avergonzar que no hayamos podido ponernos de acuerdo para dictar una nueva ley orgánica. Del mismo modo, les doy otro ejemplo, que nos tiene que avergonzar que no nos pongamos de acuerdo para arreglar la ley de alquileres. Eso es que le iba a preguntar, porque usted conoce mucho el tema. Es una vergüenza que no nos pongamos de acuerdo. Y me incluyo entre los avergonzados. Y bueno, podría decir en mi favor que he hecho lo posible que he intentado, pero más allá de mi situación, a todos los diputados, a todos los legisladores,
como conjunto nos tiene que dar vergüenza no haber podido resolver el tema del Consejo de la Magistratura y el tema de la ley de alquileres. Ojalá lo podamos hacer en algún momento cercano. Y quedan un montón de temas, ¿no?, que la sociedad está esperando, obviamente. Bueno, se me ocurren estos dos porque los veo muy urgentes. Sí, el tema de los créditos suba. Hay un otro, pero ese es más difícil. Sí. Digamos, ¿cuál es la diferencia? Desde mi punto de vista, resolver la nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura y de la ley de alquileres es relativamente fácil. Si nos sentamos a una mesa con buena voluntad, lo resolvemos en media hora. Lo de los créditos UBA es una cuestión distinta porque hay ahí implicancias económicas, y no sea cosa que por favorecer a los acreedores, a los deudores, quiero decir, fundamos a los bancos, en fin, eso es más difícil. Sí. Pero estas otras son cosas que desde mi punto de vista no justifican que no nos hayamos podido poner de acuerdo. Como diputado tiene una toalla ahí si se quiere secar o salpicar la arena. Lo que quiero es volver a la playa. Bueno, ya va a poder volver. Gracias, de verdad, por haber venido. A ustedes, sí que no fuimos los responsables de traerlo. No. Lo aprovechamos, que es distinto. Está muy bien. Bueno, gracias, chicos. Gracias, Meli. Nos reencontramos todos mañana aquí, por supuesto, en la pantalla de TV y se quedan con la programación y con todos estos temas. Chao.